1884. La guerra había terminado para los gobiernos, pero para el clan de los Cáceres, la venganza apenas comenzaba. 4 hermanos juraron que la traición a la patria se pagaba con la extinción del apellido del delator. 12 personas conocieron el filo del acero en una noche de juicio sumario en el corazón de los Andes. Descubre la historia de los guerrilleros que nunca dejaron las armas. Si te apasiona la historia oculta del Perú, suscríbete y comenta. ¿Crees que la traición tiene fecha de vencimiento? La Sierra de Junín, implacable y pétrea, conservaba el recuerdo amargo de la pólvora. Aunque la tregua oficial había dibujado una línea de paz en los despachos de Lima, en las alturas andinas la deuda de honor seguía latente, tan fría y densa como la neblina que se aferraba a los picos nevados. El aire de Huancayo, que antes olía a eucalipto y tierra húmeda, ahora cargaba el hedor rancio del rencor y la ceniza de los ideales traicionados. No era una paz real, era un armisticio vigilado por sombras, y las sombras más peligrosas eran aquellas que habían aprendido a moverse entre los pliegues de la noche, los hombres que habían forjado su fe en las tácticas de guerrillas y cuyo único código de justicia se escribía con la punta de un sable de caballería. Los Cáceres eran 4 hermanos, pero el nombre resonaba con la fuerza de una legión. No eran simplemente soldados desmovilizados, eran caceristas de pura cepa, devotos de la resistencia, hombres curtidos en la desesperación de la campaña de la Breña. Habían visto cómo la tierra que juraron defender se humillaba bajo la bota extranjera, y peor aún, habían visto cómo esa humillación era facilitada por manos peruanas, por la ambición mezquina de hacendados que intercambiaban inteligencia por la promesa de conservar sus latifundios. El mayor, Ezequiel Cáceres, era el centro gravitacional de la ira familiar. Alto, de rostro anguloso y ojos que reflejaban la oscuridad de los socavones mineros, Ezequiel no hablaba de política ni de reconstrucción. Él solo hablaba de la purificación necesaria, de la limpieza que debía hacerse para que la tierra huancaína pudiera volver a respirar. A su lado estaban Lorenzo, el más joven, un tirador silencioso cuya carabina Mauser se sentía una extensión de su propio brazo, y los gemelos, Mateo y Faustino, cuya coordinación en el combate era casi sobrenatural, moviéndose como una sola entidad bajo la tenue luz de la luna. Durante 3 años habían esperado, habían enterrado a sus caídos, habían visto cómo el delator, don Anastasio Montalvo, regresaba a su opulenta hacienda Los Sauces, en las afueras de la ciudad, creyendo que el tiempo y la burocracia habrían sepultado su crimen. Pero para los Cáceres, el tiempo no era un agente sanador, sino un acumulador de interés sobre una deuda de sangre. Anastasio Montalvo, un hombre de maneras suaves y negocios turbios, había sido el susurro venenoso que guió a una columna enemiga hacia un campamento vital de la resistencia, resultando en la captura y posterior ejecución de 12 valientes de la sierra, incluido el primo de los Cáceres, el joven Tadeo. La cifra era caprichosa, pero para Ezequiel, la justicia debía ser simétrica. 12 vidas perdidas por la traición, 12 vidas a ser cobradas del linaje del traidor. La noche del 14 de agosto de 1884 era densa y sin estrellas. El frío era un castigo que se adhería a los huesos, pero los 4 hermanos lo ignoraban. Vestían ponchos oscuros de lana gruesa sobre ropas de montar y llevaban el equipo que los había mantenido vivos: cuchillos de monte envainados, munición limitada pero precisa, y lo más importante, 4 sables de caballería, pesados y relucientes. Estos no eran sables de desfile, eran instrumentos de guerra diseñados para el corte limpio y decisivo. Ezequiel marchaba a la cabeza, su silueta dibujada apenas por el resplandor difuso que la luna lograba filtrar a través de las nubes. La hacienda Los Sauces se erguía en la distancia, un oasis de luz y riqueza que contrastaba obscenamente con la pobreza lacerante de la posguerra. Mientras los Cáceres ascendían por un sendero de cabras conocido solo por los lugareños, don Anastasio Montalvo celebraba. No era un cumpleaños ni un aniversario, sino una simple demostración de su supervivencia y prosperidad. La hacienda estaba llena de parientes cercanos, sus 2 hijos mayores con sus esposas, sus 4 nietos, su anciana madre, su hermana viuda y el esposo de esta, y una pareja de primos lejanos que habían viajado desde Lima. 12 almas en total, congregadas en el gran salón comedor,
bajo la luz parpadeante de las lámparas de aceite que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes tapizadas. El aroma a cordero asado, vino tinto de la costa y tabaco caro flotaba en el aire, un perfume de falsa seguridad. Anastasio, con su bigote bien cuidado y su traje de paño fino, reía con estridencia, contando anécdotas triviales sobre la dificultad de conseguir buen grano. Había logrado convencerse a sí mismo de que la delación era un mal necesario, un simple ajuste de cuentas entre facciones políticas, no una traición a la nación. Había pasado el peligro, y la vida en la hacienda era una burbuja impenetrable. Esa noche, la única preocupación de Anastasio era la calidad del postre. Estaba tan inmerso en su burbuja dorada que no percibía la vibración oscura que se acercaba desde los cerros. No escuchaba el silencio antinatural de los perros guardianes, que habían sido neutralizados horas antes con una mezcla de sedantes y carne. Ezequiel detuvo al grupo en el borde del cañaveral que delimitaba la propiedad de los sauces. Se agachó, sintiendo el frío de la tierra en las palmas de sus manos enguantadas. Desde allí, el salón comedor era visible, una ventana grande y rectangular que derramaba luz amarilla sobre el patio de adoquines. Pudo distinguir las figuras moviéndose, los gestos amplios, el sonido amortiguado de la risa. No sentía rabia ardiente, sino una frialdad quirúrgica, la calma del hombre que está a punto de cumplir un rito largamente postergado. 12. Susurró Lorenzo ajustando la mira de su carabina, aunque sabía que esta noche el trabajo sería cuerpo a cuerpo, íntimo. 12, confirmó Ezequiel, su voz grave como el filo de una guillotina. Y ni uno más. La familia Montalvo debe entender que la patria tiene memoria. Anastasio creyó que al terminar la guerra, sus crímenes se convertirían en historia. Esta noche, haremos que la historia se convierta en su epitafio. Mateo y Faustino se movieron hacia el flanco oeste, donde se encontraba la cocina y la entrada de servicio. Su misión era asegurar que nadie escapara por la retaguardia y eliminar cualquier resistencia de los pocos sirvientes leales a Montalvo. Los hermanos Cáceres no buscaban el caos, buscaban la aniquilación dirigida. La violencia para ellos era una herramienta de precisión. Si un sirviente se interponía por lealtad, sería un daño colateral inevitable, pero el objetivo era claro: el apellido Montalvo. Ezequiel y Lorenzo avanzaron por el camino principal, cubiertos por las sombras de los viejos sauces que daban nombre a la hacienda. El plan era brutalmente simple: entrar por la puerta principal, sellar las salidas del salón comedor y ejecutar el juicio. No habría gritos que alertaran al pueblo cercano. La sierra se tragaría el sonido de la tragedia. La tensión era tan palpable que parecía solidificarse en el aire helado. Cada paso sobre la grava era medido, cada respiración contenida. La cena de los Montalvo estaba en su apogeo. Mientras Anastasio levantaba una copa para brindar por su eterna prosperidad, Ezequiel Cáceres alcanzó el umbral de la gran puerta de madera tallada. La mano de Ezequiel se cerró sobre la empuñadura de su sable. El metal frío era un ancla en la tormenta de su propósito. Esta no era la continuación de la guerra. Era el inicio de un nuevo tipo de justicia, forjada en el resentimiento y el olvido de los vencedores. La puerta cedió con un crujido sordo, una nota discordante que se perdió en la risa ebria del salón. El tiempo se detuvo para los Cáceres, y la luz cálida del comedor se convirtió en el escenario de una masacre que el gobierno jamás reconocería. Al entrar, la escena se grabó a fuego en la retina de Ezequiel. La mesa larga, el lujo innecesario, los rostros satisfechos. Un niño, el nieto menor de Anastasio, de unos 7 años, que jugaba bajo la mesa con un soldadito de plomo, fue el primero en alzar la vista hacia la figura oscura que bloqueaba la entrada. El silencio cayó como un velo de plomo sobre la cena. Anastasio Montalvo, con la copa a medio levantar, palideció al reconocer la silueta alta y el aura de muerte que emanaba de Ezequiel Cáceres. Vio el sable, y su mente, en un instante de terror cristalizado, conectó el pasado con el presente. El temor no era por la vida, sino por la aniquilación de todo lo que había construido sobre la traición. Lorenzo se colocó estratégicamente cerca de la única puerta de servicio que conectaba con el pasillo de dormitorios, su carabina lista, no para disparar, sino para intimidar y evitar la dispersión. Ezequiel dio un paso firme hacia el centro del salón. Su voz, que rara vez se alzaba, resonó con una autoridad helada que cortó el aire como el filo de su arma. «Buenas noches, don Anastasio. Hemos venido a cobrar una deuda».
Una deuda de honor y de patria. 12 vidas por 12 vidas. La justicia de la sierra ha llegado a los sauces. El pánico se desató, pero era un pánico contenido, paralizante. Los gritos de las mujeres quedaron atrapados en sus gargantas. Anastasio intentó levantarse, tropezando con su silla, su rostro una máscara de terror. Su hermana, doña Elvira, fue la primera en encontrar su voz, una súplica histérica que se estrelló contra la indiferencia de Ezequiel. Por favor, somos familia, esto es un error. La guerra terminó. Ezequiel ni siquiera la miró. Su enfoque estaba en Anastasio. El sable se alzó lentamente, reflejando las llamas de las lámparas en un destello siniestro. El filo no era solo metal, era la materialización de 3 años de espera, de luto y de la rabia contenida de toda una región que había sido vendida al mejor postor. La purificación había comenzado, y bajo el código de los Cáceres, la extinción del apellido era la única moneda de cambio aceptable. La primera acción, el primer trazo de acero contra la carne, sería el acto fundacional de su venganza, el inicio de una noche que quedaría grabada en la memoria oscura de Huancayo como el juicio de los sauces. El sable de Ezequiel no dudó. No hubo ritual, solo la implacable certeza de un deber largamente postergado. El metal, cargado con el peso de la historia y el luto de la sierra, descendió en un arco impecable. Anastasio Montalvo intentó un grito, una súplica final, pero solo logró un sonido gutural que fue cortado de raíz por el impacto seco y definitivo. No hubo tiempo para la sangre que mancha la memoria, solo para el colapso sordo del cuerpo que se desplomó sobre la mesa, derribando copas y botellas, mezclando el vino tinto con la cera derretida de las velas. El silencio que siguió al golpe inicial no era la ausencia de sonido, sino la saturación del miedo, un vacío denso que succionó el aire de los pulmones de los presentes. La luz del comedor, antes festiva, ahora parecía teñida de un color ocre y espectral, iluminando los rostros de los Montalvo, congelados en un horror que trascendía la comprensión. Habían creído que la justicia era un asunto de tribunales lejanos o de balas enemigas. Jamás imaginaron que vendría envuelta en el honor frío de un guerrillero que recordaba cada nombre perdido. Lorenzo Cáceres, con la carabina cruzada sobre el pecho, se movió con la eficiencia de un depredador que marca su territorio. Sin levantar la voz, empujó con el cañón a 2 de los sobrinos de Anastasio, que intentaban deslizarse hacia el pasillo de los dormitorios. La amenaza no necesitaba ser verbalizada. La presencia de Lorenzo era el sello de la condena. Los hombres retrocedieron, tropezando con las sillas, volviendo al centro del escenario de su propia ejecución. Entendieron, en ese instante de terror lúcido, que no había rutas de escape, que la hacienda Los Sauces se había convertido en una trampa de caoba y cristal, y que los Cáceres no eran bandidos, sino jueces implacables. La desesperación se transformó en una resignación histérica. Una de las mujeres comenzó a sollozar en voz baja, un sonido que Ezequiel ignoró con la misma frialdad con la que había despachado a Anastasio. Mientras el terror se cocinaba a fuego lento en el salón principal, en la retaguardia de la hacienda, el plan de contingencia se ejecutaba con la misma precisión mecánica. Ignacio y Mateo Cáceres no encontraron resistencia organizada, solo el pánico disperso de los pocos sirvientes que, alertados por el crujido inicial de la puerta principal, intentaron indagar. Algunos, por lealtad o por instinto, intentaron tomar machetes de cocina o bloquear los accesos de servicio. Mateo, el más joven y rápido, se movía como una sombra entre los fogones humeantes. Su arma, más corta y manejable, no se detuvo ante la confusión. La violencia en la cocina fue breve y sorda, un par de impactos precisos que neutralizaron cualquier alarma potencial. Los sirvientes que se quedaron quietos, paralizados por el miedo y la comprensión de que esa guerra no era suya, fueron ignorados. El objetivo de los Cáceres era quirúrgico, la extirpación del linaje de la traición, no la carnicería indiscriminada. Ignacio, apostado en la entrada de la despensa, se aseguró de que el silencio en la parte trasera fuera absoluto, un amortiguador necesario para que el juicio en el comedor pudiera llevarse a cabo sin interrupciones externas. El destino de los Montalvo estaba sellado, la hacienda ahora flotaba en un vacío operativo. De vuelta en el gran salón, Ezequiel, con la respiración controlada y los ojos fijos,
Levantó la mirada hacia doña Elvira, la hermana de Anastasio, cuyo rostro arrugado reflejaba décadas de comodidad y ahora la pura desintegración. Ella seguía suplicando, aferrándose al concepto de misericordia, una moneda que los guerrilleros huancaínos habían visto devaluarse hasta la nada durante la ocupación. «Mire, don Ezequiel, somos gente de bien. Anastasio ya pagó, no mezcle a los inocentes», gritó Elvira, intentando interponerse entre Ezequiel y su hijo adulto Ricardo. Ezequiel dio un paso lateral, su bota crujiendo sobre un trozo de vajilla rota. La traición de Anastasio no fue un acto individual, doña Elvira. Fue el aliento que permitió al invasor profanar esta tierra. Ustedes se beneficiaron del silencio, de la delación. Ustedes son la semilla de esa podredumbre, y la semilla debe ser quemada para que la tierra vuelva a ser fértil. Su voz era un murmullo letal, desprovisto de emoción, más aterrador que cualquier grito de guerra. Era la voz de un hombre que había cruzado el umbral de la humanidad para convertirse en un instrumento de purga. El niño que jugaba bajo la mesa, el nieto de Anastasio, finalmente salió de su escondite, confundido por el silencio y el olor metálico que empezaba a llenar el aire. Miró el cuerpo desplomado de su abuelo y luego al hombre alto y oscuro que sostenía el sable. La inocencia del niño, por un breve momento, pareció desarmar la escena, introduciendo una variable que ni siquiera el código de honor de los Cáceres había anticipado completamente. Pero la deuda era 12 por 12. Y el apellido Montalvo, en la mente de Ezequiel, debía ser borrado por completo, sin herederos que pudieran reclamar la venganza en el futuro. Ricardo, el hijo de Elvira, intentó un último acto de heroísmo desesperado. Se abalanzó sobre Ezequiel, no con un arma, sino con las manos desnudas, un gesto fútil de quien sabe que no tiene nada que perder. Lorenzo, sin moverse de su puesto, solo ajustó la carabina. Ezequiel, sin inmutarse por la acometida, ejecutó un movimiento rápido y eficiente con el sable. Fue una acción defensiva que se transformó en la segunda sentencia de muerte. Ricardo cayó, su cuerpo silenciando el sollozo de su madre. La lección de Huancayo era que la resistencia era tan inútil como la súplica. A partir de ese momento, la masacre dejó de ser un enfrentamiento para convertirse en una tarea administrativa, fría y metódica. Ezequiel se convirtió en el punto focal, el ejecutor principal, mientras Lorenzo mantenía el perímetro y la cohesión del terror. Los Montalvo restantes, 6 hombres y 4 mujeres, se agruparon cerca de la chimenea, sus ojos reflejando la luz temblorosa de las llamas que parecían danzar sobre su inminente final. Los hombres de la familia, acostumbrados a dar órdenes y a la vida fácil de la posguerra, se encontraron desnudos de poder, reducidos a la simple carne, a merced de la justicia de la sierra. Uno a uno, fueron llamados, no por nombre, sino por su posición en la mesa, su relación con Anastasio. Esta impersonalidad era crucial. Despojaba a la víctima de su humanidad, convirtiéndola en un simple número en la contabilidad de la venganza. Ezequiel no gritaba ni maldecía. Solo preguntaba si había alguna objeción a la sentencia de Huancayo. Ninguno se atrevió a responder. Las ejecuciones eran rápidas, diseñadas para minimizar el sufrimiento y, crucialmente, el ruido. La violencia, al ser contenida y precisa, maximizaba la tensión psicológica entre los que esperaban su turno. Cada caída era una cuenta regresiva para el siguiente. Los hermanos Cáceres no disfrutaban del acto, lo ejecutaban como si estuvieran talando un bosque enfermo, con la mirada puesta en la purificación futura. Las mujeres Montalvo fueron las últimas, y su terror fue el más denso. Doña Elvira, viendo a su hijo y a su hermano caer, se aferró a la última chispa de dignidad, rogando no por su vida, sino por la del niño, que ahora se había quedado inmóvil, mirando la escena con los ojos demasiado abiertos, un testigo mudo de la aniquilación de su linaje. Ezequiel se acercó a ella. La luz de la lámpara iluminó el rostro pétreo del guerrillero. Él no respondió a la súplica. La deuda era 12, y bajo el código de los Cáceres la extinción era total. El destino del niño, aunque no presenciado directamente por el narrador, quedó implícito en el vacío final que se instaló en el salón. La purificación no podía ser parcial. Cuando el último cuerpo cayó, la hacienda Los Sauces no estaba en ruinas, pero estaba deshabitada por dentro. 12 sombras yacían entre los restos del banquete interrumpido. Ezequiel envainó su sable con un clic que resonó en el silencio abrumador.
El juicio había terminado. La deuda estaba pagada. Pero la paz no era el sentimiento que llenaba el salón, sino un vacío frío, la realización de que la venganza, una vez consumada, no traía redención, solo un silencio más profundo. El trabajo de los Cáceres no había terminado. Ignacio y Mateo, volviendo de la retaguardia, se encontraron con Lorenzo en la entrada del salón. Los cuatro se miraron, sin necesidad de palabras. La misión de aniquilación se había completado, pero faltaba el rito final, el mensaje que debía quedar grabado en la memoria de la sierra para que nadie, jamás, volviera a confundir la traición con la inteligencia de los negocios. Debían asegurarse de que la historia de los Montalvo no terminara con un simple asesinato, sino con un símbolo ineludible de la justicia que la guerra había olvidado cobrar. La noche apenas comenzaba a ceder ante el frío matutino, y los hermanos se movieron entre los cuerpos con una eficiencia sombría, preparándose para dejar su firma en la oscuridad de Huancayo. El silencio que siguió al clic del sable de Ezequiel no era la ausencia de sonido, sino una entidad pesada y fría, impregnada del olor metálico de la pólvora y el dulzor enfermizo del vino derramado sobre las tablas de caoba. Cuando Ignacio y Mateo se unieron a Lorenzo y Ezequiel en el umbral del salón, la escena que contemplaron era la de un banquete congelado en el tiempo, una danza macabra de sillas volcadas, velas humeantes y 12 figuras inertes que yacían dispersas, testigos mudos de la furia contenida de la sierra. No hubo apretones de manos, ni felicitaciones, solo un reconocimiento sobrio y pétreo de que la primera fase, la más brutal, había concluido con una precisión que rozaba lo quirúrgico. Los cuatro hermanos Cáceres eran ahora un solo organismo operativo, moviéndose con la sincronía forjada en años de guerrilla, donde la supervivencia dependía de la eficiencia y la ausencia de sentimentalismos. La hacienda Los Sauces, que había sido el refugio de la opulencia de la posguerra, se convirtió en su taller, y los cuerpos de los Montalvo en la materia prima de su mensaje final. Si la ejecución había sido la purificación de la deuda, el rito que seguía era la inscripción de esa purificación en la memoria colectiva de Junín. La traición no solo debía ser castigada, debía ser grabada a fuego como una advertencia eterna. Ezequiel, con la calma de un capataz que evalúa la cosecha, dirigió la tarea. Su voz era un susurro ronco que apenas rompía el silencio, pero cada indicación llevaba el peso ineludible de la autoridad. Ignacio y Mateo se encargaron de la logística. Revisaron las habitaciones contiguas, no buscando riquezas, pues el robo habría manchado la pureza de la venganza, sino asegurándose de que no quedaran testigos ocultos ni sirvientes que pudieran haber escapado al terror inicial. La casa estaba vacía, solo el viento frío que se colaba por las ventanas abiertas de par en par, impulsado por el inminente amanecer, ofrecía una respuesta al vacío. El trabajo de reubicación fue sombrío y metódico. Los hermanos Cáceres, guerrilleros que habían enterrado a camaradas caídos bajo la luz de la luna innumerables veces, manejaban la carga silenciosa de los Montalvo con una despersonalización escalofriante. Levantaron a los hombres y a las mujeres, a la anciana y al niño, y los colocaron en un patrón específico en el centro del salón. La intención no era ocultar la violencia, sino ordenarla, transformando el caos de la muerte en una composición deliberada. El centro de este macabro retablo fue la gran mesa de comedor, ahora despejada de la vajilla de porcelana, convertida en un altar profano. Los 12 cuerpos fueron dispuestos alrededor de la mesa, no tumbados aleatoriamente, sino posicionados de manera que sus rostros, incluso en la inercia de la muerte, parecieran mirar hacia un punto central, la cabecera, el lugar que había ocupado Anastasio Montalvo, el patriarca y el delator. Era una asamblea forzada, una reunión final donde todos, inocentes o no, eran condenados por la mancha del linaje. Lorenzo, el más joven y el encargado de la vigilancia durante la masacre, se ocupó de los detalles simbólicos. Recogió los sables de caballería que habían utilizado, instrumentos que representaban la guerra de honor que los Montalvo habían corrompido. Con una precisión geométrica, los clavó en el suelo de madera, formando un cuadrilátero alrededor de los cuerpos, como si estos estuvieran custodiados por la propia justicia militar que Huancayo había olvidado. El clanc de las hojas al penetrar la madera resonaba como el golpe de un martillo sobre un yunque, sellando el juicio. La atmósfera se densificaba con la carga psicológica del acto. Los Cáceres no estaban simplemente limpiando, estaban escribiendo una crónica sin tinta.
Cada movimiento era una sílaba en el epitafio de la traición. Ezequiel se detuvo junto a la chimenea, donde las llamas ya se habían reducido a brasas rojizas, y observó su obra. La luz tenue de las lámparas que aún ardían proyectaba sombras alargadas sobre la escena, creando una ilusión de movimiento entre los muertos. Mateo, con su pragmatismo habitual, se acercó a Ezequiel. La gente del pueblo encontrará esto antes del mediodía. El mensaje debe ser claro. No es un robo, no es una riña de tierras. Es la guerra, Ezequiel. Lo es, respondió Ezequiel, sin apartar la mirada del arreglo. Sus ojos no veían los cuerpos, sino la geografía del resentimiento peruano, el mapa de las promesas rotas. Debemos dejar el testimonio de la causa. La causa era la delación de 1883, el momento en que Anastasio Montalvo, buscando proteger sus intereses comerciales con las tropas invasoras, había revelado la posición de las montoneras peruanas, llevando a una emboscada que costó vidas preciadas a la resistencia. Para que el mensaje fuese inequívoco, los hermanos debían vincular el presente con el pasado. Ignacio, que había estado rebuscando en el estudio de Anastasio, regresó con un mapa enrollado. Era un mapa detallado del Valle del Mantaro, marcado con rutas de abastecimiento y posiciones defensivas de la época de la campaña de la Breña. Los Cáceres desenrollaron el papel sobre la cabecera de la mesa. Ezequiel tomó un trozo de carbón de la chimenea. Con trazos firmes y rudos, rodeó un punto específico en el mapa, una pequeña elevación cerca del río, conocida localmente como el Cerro del Lamento. Era allí donde la traición de Montalvo había cobrado su precio más alto. Sobre este mapa, Ezequiel dejó la última pieza del rompecabezas, un pequeño relicario de plata que había recuperado del cuello de doña Elvira, la esposa de Anastasio. El relicario, ahora colocado sobre el punto del mapa marcado con el carbón, simbolizaba el precio personal que se había pagado por la traición, una vida por cada vida, una extinción total por la mancha de la deshonra. El mensaje estaba completo. Los 12 caídos, dispuestos en círculo alrededor de la mesa, mirando el mapa y el relicario, eran un tribunal silencioso, juzgados y sentenciados por la historia que ellos mismos habían intentado borrar con el dinero y la comodidad de la posguerra. El frío de la madrugada comenzó a filtrarse por las aberturas, un frío que ya no era solo atmosférico, sino el frío inherente a la tierra purificada por la violencia. Los hermanos Cáceres se movieron hacia la salida. Su partida fue tan silenciosa como su llegada. No dejaron huellas dactilares ni confesiones escritas, solo el testimonio ineludible de la escena. Antes de salir, Ezequiel se detuvo en el umbral. Su mirada recorrió el salón una última vez. El temor que había sembrado no era el miedo a un asesino errante, sino el pavor profundo y visceral a una justicia que opera fuera de la ley, una justicia que espera pacientemente en las sombras de la Sierra Andina para cobrar las deudas de honor que los tribunales de Lima habían preferido ignorar. «La deuda está saldada», murmuró Lorenzo, ajustándose el poncho. «Y la tierra limpia», respondió Ezequiel. Salieron de la hacienda Los Sauces, dejando atrás la luz temblorosa de las lámparas, que pronto se extinguirían, sumiendo el salón en una oscuridad absoluta. El sonido de sus botas al cruzar el patio de tierra era el único ruido en la quietud de la noche que moría. La venganza de los Cáceres no había sido un arrebato de ira, sino la conclusión lógica de un código de guerra no escrito. Habían cumplido con su deber para con los caídos. Ahora, la tarea era desaparecer. La sierra, que los había parido como guerrilleros, debía tragarlos de nuevo. Los Montalvo habían sido eliminados, pero la historia de la delación y la subsiguiente aniquilación estaba a punto de convertirse en leyenda, en el susurro que correría por los mercados de Huancayo y los caminos polvorientos de Junín. La historia de 12 muertes no se contaría como un crimen, sino como el eco tardío y brutal de la Guerra del Pacífico, un recordatorio de que algunas deudas solo se pagan con la extinción total del deudor. Los 4 hermanos se internaron en la penumbra que precedía al sol, siguiendo los senderos que solo ellos conocían, aquellos que se perdían entre las faldas pedregosas de los Andes. La fatiga del combate y la tensión de la ejecución pesaban sobre ellos, pero también una extraña sensación de ligereza, la liberación que acompaña al cumplimiento de una misión sagrada. Mientras caminaban, el sol comenzó a asomarse sobre las cumbres, tiñendo el cielo de un rojo pálido.
La luz no alcanzaba aún el valle, donde los sauces yacía en su silencio mortal. Pero la primera luz del día traía consigo la inminencia del descubrimiento. Era solo cuestión de horas antes de que un mozo o un arriero encontrara la escena y el terror se desatara, no solo por lo que había ocurrido, sino por la implicación de quien lo había ejecutado. Los Cáceres, los espectros de la resistencia, habían regresado del pasado para impartir una lección de honor en el presente. Su objetivo ahora era la invisibilidad total, la disolución en el paisaje andino, para que la leyenda de su justicia pudiera crecer sin la distracción de su presencia física. La historia de los 12 Montalvo no necesitaba testigos, solo la elocuencia de su propio final. Ignacio se detuvo un instante en un recodo del camino y miró hacia atrás, hacia el punto donde sabía que se encontraba la hacienda. No sentía remordimiento, sino la certeza fría de haber actuado bajo una necesidad histórica. El miedo que dejarían atrás era la única garantía de que la traición, en esa parte de la patria, sería recordada no como una estrategia, sino como un suicidio. Ezequiel le hizo un gesto con la cabeza. El tiempo de la contemplación había terminado. Debían cruzar el río Mantaro y ascender a las alturas, donde el aire era más delgado y la ley de los hombres no llegaba. La venganza había sido consumada, pero la supervivencia de los vengadores era un nuevo desafío. El rastro de los Cáceres se desvaneció entre la maleza y las rocas, dejando atrás solo el rastro imborrable de su justicia. La hacienda Los Sauces esperaba, en su silencio sepulcral, a que el mundo despertara y descubriera el símbolo que habían creado. La mesa de la traición, presidida por 12 almas condenadas y custodiada por los sables de la caballería olvidada. El valle de Mantaro no despertó con el canto de los pájaros, sino con un silencio antinatural que oprimía el pecho. Mateo, el mozo encargado de encender el fuego en la cocina de Los Sauces, llegó a la hacienda cuando el sol ya había roto la neblina matinal, proyectando sombras alargadas y equívocas sobre el patio de tierra. Se extrañó de no ver actividad. La casa de los Montalvo, incluso en sus mañanas más tranquilas, siempre bullía con el murmullo de las órdenes y el traqueteo de los utensilios. Hoy solo había quietud, un silencio denso, como el plomo. Mateo empujó la pesada puerta de madera del comedor. La luz que se coló por las ventanas no era suficiente para disipar la penumbra interior, pero bastó para que sus ojos captaran la escena que desafiaba toda lógica. Las sillas estaban volcadas, no por una riña, sino con la violencia estática de un castigo súbito. La mesa seguía servida, los manteles inmaculados, pero la cena de la noche anterior yacía fría. Un requiem silencioso para los comensales. Entonces, Mateo vio los cuerpos. No eran solo las 12 figuras, dispuestas con una precisión macabra, sino la manera en que el miedo había quedado impreso en sus posturas finales, una coreografía de terror congelada en el tiempo. El aire estaba pesado, saturado con un olor metálico y el perfume rancio de la pólvora. Mateo no gritó. El terror era demasiado grande para el sonido. Era un pavor que le secó la garganta y lo hizo caer de rodillas, no por respeto, sino por la anulación total de su voluntad ante la magnitud de lo ocurrido. La noticia viajó a Huancayo no a lomos de un mensajero, sino impulsada por la histeria. Cuando el capitán Ramiro Valencia, jefe de la prefectura local, recibió el aviso, lo tomó con el escepticismo cansado de quien ha visto demasiada barbarie posguerra. Asaltos de bandoleros, disputas por tierras, ajustes de cuentas menores. Pero el mensajero insistió, no era un robo, capitán, era una purga, 12 almas en una sola noche, sin testigos, sin sobrevivientes. Valencia, un hombre de 30 y tantos años cuya juventud se había consumido en el fango de la guerra, llegó a Los Sauces a media mañana. Llevaba el uniforme raído que la República empobrecida podía costear y una fe menguante en la capacidad de la ley para gobernar las alturas andinas. Al entrar al salón, sintió que no estaba pisando una escena de crimen, sino un mausoleo. La pulcritud del horror era lo que más perturbaba. Los Montalvo no habían sido masacrados en un frenesí, habían sido ejecutados con una eficiencia militar que helaba la sangre. Valencia se acercó a la mesa, esquivando los cuerpos con la cautela de quien teme despertar a los muertos. Examinó los restos. El hacendado, don Elías Montalvo,
Yacía desplomado sobre su propio plato, la expresión de sorpresa aún grabada en sus facciones. Sus hijos y parientes estaban esparcidos en un perímetro de muerte, cada uno con una herida definitiva, limpia. El capitán notó la ausencia de signos de lucha prolongada. Las sillas volcadas sugerían un inicio abrupto, un momento de pánico sofocado casi de inmediato. Esto no había sido una pelea, había sido una sentencia. «¿Qué encontramos, sargento?», preguntó Valencia a su subalterno, un hombre joven y pálido que luchaba por contener el vómito. «Carabinas, capitán, de caballería, y esto». El sargento señaló una marca oscura y profunda en el piso de madera, cerca del cuerpo de la matriarca. Era un corte largo, fino y curvo, demasiado limpio para ser de un machete de campo. «Sable», dictaminó Valencia, su voz grave. «Caballería o guerrillero, la firma de alguien con entrenamiento. Y mire esto, sargento». Valencia apuntó a la pared, donde una bala había impactado cerca de un retrato familiar. El orificio era bajo, señalando que el tirador había disparado desde una posición estable, sin temblar. 12 muertos, 12 objetivos específicos. La cena estaba servida. Esto significa que los asesinos entraron, neutralizaron a los comensales antes de que pudieran levantarse, y los liquidaron uno a uno. El capitán recorrió el salón, su mente reconstruyendo la secuencia con la precisión fría de un estratega. Los Montalvo debieron haber estado sentados, confiados, tal vez discutiendo trivialidades, cuando las sombras se materializaron en el umbral. La sorpresa, el terror inicial, el silencio impuesto por la amenaza de las armas. La ejecución debió haber durado no más de 10 minutos. 10 minutos para borrar una estirpe. «No fue robo, sargento. Las joyas de las damas están intactas. Los relojes de bolsillo también. Esto no es avaricia. Es otra cosa». Valencia se detuvo frente a Elías Montalvo. La Guerra del Pacífico había terminado oficialmente hacía un año, pero en Junín, la paz era apenas una tregua disfrazada. Elías Montalvo, el hacendado, era conocido por su riqueza y, más notoriamente, por las acusaciones susurradas de colaboración con el enemigo chileno durante la ocupación. Había rumores persistentes, nunca probados en un tribunal, de que Montalvo había proporcionado listas de guerrilleros locales a cambio de protección para sus tierras y su ganado. El capitán sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la sierra. 12 muertos. La traición cobrada. Solo una fuerza, una organización con un código de honor por encima de la ley del Estado, podía ejecutar un acto de esta magnitud con tanta impunidad y precisión. «Los Cáceres», murmuró el sargento, rompiendo el silencio. El nombre flotó en el aire, pesado y cargado de historia. Los Cáceres. El clan de guerrilleros que había luchado hasta el último aliento en esas mismas montañas, leales al mariscal y a la idea de una patria incorruptible. Eran los fantasmas de la resistencia, hombres que conocían cada sendero y cada cueva de la cordillera, hombres que habían visto a sus camaradas caer por balas chilenas o, peor aún, por la delación de sus propios compatriotas. Valencia sintió la telaraña de la historia cerrándose sobre el crimen. Si eran los Cáceres, no estaba buscando a asesinos comunes, sino a héroes caídos que se habían transformado en justicieros despiadados. La ley que él representaba tenía poco poder contra la leyenda. «No podemos asumir nada, sargento», dijo Valencia, aunque en su fuero interno la certeza era absoluta. «Pero si es quienes creo que son, estamos ante un problema que excede a la prefectura. Esto es historia, cobrando una deuda». Ordenó asegurar la hacienda y enviar un telegrama urgente a Lima, aunque sabía que la capital, tan distante y ajena a la realidad de la sierra, solo vería un crimen atroz, no la conclusión de un drama nacional. Mientras los subalternos comenzaban el laborioso proceso de levantar los cuerpos y documentar el horror, Valencia salió al patio. Necesitaba aire, necesitaba ver el horizonte para recordar que el mundo seguía girando fuera de ese salón sepulcral. La gente de la comarca, arrieros y campesinos, ya se había congregado en la entrada de la hacienda, atraídos por el rumor y la curiosidad mórbida. Sus rostros no mostraban solo horror, sino también una compleja mezcla de terror y satisfacción contenida. Para ellos, el fin de los Montalvo no era una tragedia, sino el equilibrio restaurado. La justicia de la sierra, lenta pero infalible, había hablado. ¿Vio algo alguien anoche?, preguntó Valencia a la multitud con la esperanza vana de encontrar un testigo. Silencio.
ojos esquivos. Las cabezas se negaban suavemente. En Junín, delatar a la ley era un riesgo, pero delatar a los cáceres era una sentencia de muerte asegurada. El miedo a los vivos era superior al respeto por los muertos. La lealtad, en esas alturas, se dirigía siempre hacia el poder real, el que dictaba las normas desde la oscuridad de los cerros. Valencia comprendió la inutilidad de su interrogatorio. Los cáceres ya no eran hombres, eran un mito que caminaba. Y los mitos no dejan testigos, solo víctimas y creyentes. El capitán regresó al salón. La evidencia material era escasa, casi insultante en su minimalismo. No había huellas dactilares, solo el rastro de botas de suela dura, probablemente de fabricación local, perdidas entre miles. Los asesinos no habían dejado nada que pudiera identificarlos individualmente. Solo la huella de su método, la ejecución limpia, la eliminación total del árbol de la traición. Encontró un pequeño detalle que había pasado inadvertido para los demás. Sobre la chimenea, junto a un candelabro de bronce, había un diminuto trozo de tela. No era un pañuelo, sino un fragmento de lana de alpaca, teñido de un color oscuro y gastado, típico de los ponchos que usaban los hombres de la sierra, especialmente los que pasaban largas temporadas a la intemperie. Era una pista insignificante, pero Valencia la tomó con la reverencia de quien encuentra un fragmento de la verdad en un mar de mentiras. El capitán se guardó el trozo de tela. Sabía que la investigación oficial sería un teatro, un intento fútil de imponer la autoridad de Lima sobre la ley ancestral de los Andes. La verdad de lo ocurrido, la identidad de los 4 hermanos y su paradero, se desvanecería en la misma niebla que había envuelto el valle al amanecer. Pero Valencia era un hombre de orden, y aunque respetaba la lógica brutal de la venganza, su deber era perseguir a los justicieros. El desafío no era encontrar a los cáceres, sino encontrarlos antes de que la propia sierra los tragara definitivamente, antes de que su leyenda se hiciera tan grande que cualquier intento de capturarlos fuera visto no solo como una transgresión legal, sino como un sacrilegio contra el espíritu de la resistencia andina. Mientras el sol de mediodía bañaba la hacienda, revelando cada detalle del horror, el capitán Valencia se sintió abrumado por la certeza de que su trabajo era inútil. Los Montalvo habían pagado su deuda, y los cáceres habían desaparecido en el vasto laberinto de piedra y altura. La venganza no había terminado, solo había entrado en su fase más peligrosa, la de la cacería de los espectros. Valencia sabía que, en esa tierra, la justicia de los hombres de uniforme siempre llegaba demasiado tarde, o simplemente no llegaba. La sierra había dictado su veredicto, y la República tendría que vivir con el eco de 12 muertes que nadie, en el fondo, lamentaba de verdad. Su siguiente paso debía ser cuidadoso, pues si los cáceres podían borrar a 12 personas de la faz de la tierra sin dejar rastro, un simple capitán de la prefectura no significaba más que una mosca molesta en su camino de purificación. La ley se enfrentaba a la historia, y la historia, en Junín, siempre llevaba un sable. El telegrama a Lima se redactó con precisión burocrática, evitando cualquier mención a la posible identidad de los asesinos. Valencia no quería una respuesta oficial cargada de retórica política. Quería refuerzos discretos y la autorización para internarse en las alturas. Él sabía que los hermanos no se quedarían cerca del Mantaro. Estarían ascendiendo, buscando el refugio ancestral en los picos, donde el aire delgado no solo dificultaba la respiración, sino también el alcance de cualquier ley terrenal. La búsqueda de los cáceres sería una inmersión en la geografía de la leyenda, una persecución que lo llevaría de vuelta a los años de la guerra, a la brutalidad sin adornos de la deuda pendiente. Valencia se preguntó cómo se sentiría un hombre después de ejecutar una venganza tan total. ¿Alivio? ¿O la carga de 12 fantasmas más, sumados a los que ya arrastraban de la guerra? La respuesta no estaba en los sauces, sino en el corazón oscuro de la sierra, donde Ezequiel, Lorenzo, Ignacio y su cuarto hermano caminaban bajo el sol naciente, con la conciencia de haber cumplido un mandato que la patria les había fallado en impartir. La hacienda, ahora solo un testigo mudo, se convertiría en un hito, la prueba de que el honor, en Junín, se defendía con plomo y acero, y no con promesas de papel. El telegrama de respuesta de Lima llegó 3 días después, redactado en el tono glacial y distante que Valencia ya esperaba. Era una orden de proceder con la investigación, pero sin la asignación de recursos adicionales.
La capital estaba más preocupada por apagar los fuegos políticos generados por el escándalo internacional que por la captura real de 4 campesinos justicieros. La burocracia, ese laberinto de tinta y sellos, había decidido que la masacre de los Montalvo era un problema local, una escaramuza de posguerra que debía ser contenida con el mínimo de inversión. Valencia arrugó el papel, sintiendo el hedor de la hipocresía política que siempre flotaba sobre Junín. La República exigía orden, pero se negaba a pagar el precio de imponerla en las alturas. Sabía que si esperaba la ayuda oficial, los Cáceres ya serían polvo en el viento. Tomó la decisión en la penumbra de su oficina, con el mapa de la provincia extendido sobre la mesa, un mapa que era más una promesa de laberinto que una guía. Iría solo, acompañado únicamente por un par de sargentos leales y conocedores de la geografía, hombres que entendían que en la sierra la lealtad se medía por la altura que se estaba dispuesto a escalar. La tela de alpaca, el único rastro físico, se había convertido en el estandarte de su quijotesca misión. Valencia se despojó del uniforme de gala, adoptando la vestimenta áspera y abrigada de un viajero de la puna. En esa cacería, el uniforme solo servía para atraer la atención equivocada. El desafío no era la geografía, sino la absoluta conspiración del silencio que los Cáceres habían comprado con la sangre de los traidores. La persecución comenzó con el ascenso, una inmersión brutal en el frío que mordía los huesos y el aire que se volvía cada vez más escaso, obligando a cada respiración a ser un acto consciente. Dejaron atrás el valle fértil del Mantaro, donde la ley de los hombres todavía tenía algún eco, y se internaron en las faldas de la cordillera central, buscando los caminos de herradura que solo conocían los pastores y los contrabandistas. Cada aldea, cada caserío disperso entre las rocas grises, era un muro de miradas impenetrables. Los campesinos, herederos de la memoria de la guerra y la humillación, veían a Valencia no como un oficial de la ley, sino como un emisario de la misma Lima que había abandonado a Junín a su suerte. Los Cáceres, por contraste, eran la encarnación de la justicia telúrica, la mano que había cobrado la deuda que el Estado se negó a reconocer. Valencia interrogaba, pero solo obtenía negativas monótonas, gestos de ignorancia calculada. Nadie ha pasado por aquí, capitán. Solo el viento y las llamas. Los Montalvo habían sido un estigma, una mancha de pus en el honor colectivo, y los Cáceres la lanceta que había purificado la herida. La sierra no iba a delatar a sus hijos. El capitán se daba cuenta de que estaba persiguiendo no a hombres, sino a una idea. La tela de alpaca que había guardado era un fragmento de la verdad, sí, pero la verdad de la sierra era que la venganza era el único código inquebrantable. Mientras Valencia ascendía, lidiando con el soroche que le golpeaba las sienes, los 4 hermanos Cáceres ya estaban cerca de la cumbre, cruzando una abra barrida por ráfagas de hielo. Habían caminado sin descanso, impulsados por una disciplina forjada en años de guerra de guerrillas. Ezequiel, el mayor, no sentía euforia, sino un vacío pesado, una serenidad fría. La venganza había sido un trabajo, una obligación cumplida con la precisión de un relojero. Habían borrado el linaje de la traición, pero el acto los había marcado irreversiblemente. Ya no eran simplemente Ezequiel, Lorenzo, Ignacio y su 4.º hermano. Eran los ejecutores, los portadores de la sombra. En una cueva alta, al abrigo de la nieve que comenzaba a caer, se detuvieron. El aire era tan puro que parecía quemar. Encendieron una pequeña fogata con ichu seco. No hablaban mucho. El silencio entre ellos era la comprensión mutua de que habían completado el círculo. El precio de la purificación era el exilio perpetuo. La tierra de Huancayo, por la que habían luchado, ahora solo podía ser observada desde la distancia, convertida en un recuerdo bajo la bruma. Lorenzo, el más joven, miraba el filo de su sable, limpiado meticulosamente. Se acabó, susurró, y la frase no sonó a triunfo, sino a rendición ante un destino implacable. Ezequiel asintió, mirando hacia el este, donde el sol teñía de violeta las cimas nevadas. La deuda de honor estaba pagada, la tierra estaba limpia, pero ellos eran ahora fantasmas obligados a vagar por la inmensidad. Su patria ya no era un lugar, sino una promesa de memoria. Valencia alcanzó el límite de su persecución 2 semanas después, en un páramo desolado que los locales llamaban el umbral del olvido.
Era una meseta rocosa a más de 4.000 metros de altura, donde el paisaje era un lienzo de grises y ocres bajo un cielo implacable. Sus sargentos estaban exhaustos, al borde del colapso físico, y Valencia mismo sentía que sus pulmones ya no podían extraer vida del aire. Fue uno de los sargentos quien encontró el rastro final, una pequeña hoguera fría, oculta tras una formación rocosa, y, lo que era más revelador, un fragmento de cuero de bota descartado. Era una bota desgastada, ya inútil, abandonada para aligerar el peso. Valencia se agachó. No había huellas frescas, solo el viento que borraba cualquier indicio de paso. Los Cáceres habían estado allí, quizá apenas un día antes, pero el rastro se había enfriado hasta volverse irrecuperable. Habían ascendido más allá, hacia las cumbres perpetuas, hacia el laberinto de glaciares que servían de frontera natural con la selva alta, una región donde la ley de la República se disolvía en la maleza y la leyenda. El capitán Valencia se puso de pie, sintiendo el peso de su fracaso y, paradójicamente, una extraña sensación de cierre. Entendió que su deber no era capturarlos, sino documentar su desaparición. En ese momento, en esa altura implacable, comprendió que el destino de los Cáceres había sido sellado no por un tribunal, sino por la propia geografía. Habían ejecutado la justicia, y la sierra les había otorgado el santuario eterno. Eran inalcanzables, no por su velocidad, sino porque se habían transformado en parte del paisaje, en elementos de la mitología de la resistencia. El regreso a Huancayo fue un descenso hacia la resignación. Valencia redactó su informe final con la misma precisión burocrática del telegrama que había recibido de Lima. El caso Montalvo fue catalogado como homicidio múltiple y venganza de guerra no resuelta. Describió la evidencia escasa, la falta de colaboración local y la presunción de que los perpetradores habían perecido en las alturas, víctimas del clima inclemente y el esfuerzo físico. Mintió, pero era una mentira necesaria para cerrar la brecha entre la ley escrita y la verdad vivida. El trozo de tela de alpaca, el único testigo material de la venganza, fue depositado en un sobre sellado en los archivos de la prefectura de Junín. Un recordatorio silencioso de que la guerra no había terminado con la firma del tratado, sino con la purificación de la tierra. La hacienda Los Sauces fue vendida a un nuevo propietario, y aunque la República intentó borrar el recuerdo de las 12 muertes, el eco de la masacre perduró. En los pueblos de la sierra, la historia de los hermanos Cáceres se convirtió rápidamente en un relato susurrado al calor de las fogatas. Eran los guardianes del honor, los hombres que le recordaron a Lima que la deuda de la patria se pagaba con sangre si era necesario. Se decía que los 4 hermanos no habían muerto, sino que vigilaban los caminos, convertidos en apus menores, esperando el momento de la próxima traición. Valencia, el capitán que había intentado imponer el orden, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la región. Sabía que la justicia que había intentado impartir era efímera, mientras que la venganza de los Cáceres, forjada en el fuego de la guerra y la dignidad andina, sería eterna. El expediente se cerró, pero la leyenda apenas comenzaba. La sierra había dictado su veredicto y la deuda de Huancayo estaba finalmente liquidada.